Buenas noches, Macondo. Aquí volvemos, Ina, Marco, Leandro, en el canal Caras y Caretas, al que hay que suscribirse si todavía por alguna razón no lo han hecho. Poner me gusta también, comentar esta transmisión en el chat, que de hecho lo vamos leyendo, lo estuve leyendo ahora en estos momentos. Saludos a todos nuestros seguidores ilustres. Y bueno, vamos a seguir respondiendo a sus mensajes a lo largo del programa. Bueno, hoy hablaremos de la cumbre G77, que no es lo mismo que G7, ni mucho menos, es un grupo multilateral que, ojito, abarca a 134 países miembros, China incluida, y representa el 80% de la población mundial. Bueno, este fin de semana, este sábado, hubo una reunión, se reunieron en La Habana, Cuba, y centraron sus debates en el nuevo orden económico internacional. ¿Qué plantean? ¿Por qué sostienen que el sistema financiero actual va perdiendo credibilidad? Y sobre todo, ¿cómo se pasará de las palabras a los hechos, que es lo más difícil? Bueno, eso lo vamos a analizar hoy. Y también tocará ir a un país que no abordamos nunca, que es Honduras, porque llevamos más de un año observando los que está intentando implementar el gobierno de Xiomara Castro, y hoy analizamos de socialismo democrático. ¿En qué consiste? Y sobre todo vamos a ver si es realista o no. Bienvenidas a Macondo. Aquí estamos. Vamos a arrancar. Leandro, buenas noches. Creo que estás muteado. Ese micrófono no Creo estaría que sonando. Y todos celebraban eso, pero ahora no se ya, termina de adaptar al estudio. ya tengo el micrófono encendido, así que les duró poco el mute. Buenas noches, comunidad de Macondo, buenas noches, Ina, buenas noches, Marco Teruggi. Una alegría, como siempre, estar con ustedes hoy en Macondo. Quiero, antes de iniciar lo que vamos a tratar primero, que es lo que estaba comentando Ina, la cumbre del G77 más China en La Habana, manifestar mi consternación, mi dolor por el fallecimiento de Mario Weinfeld, uno de los mayores periodistas de América Latina, probablemente uno de los analistas políticos más agudos, más interesantes de la Argentina, una pluma además formidable y ex director de Página 12 y compañero además. En oportunidades hemos tenido la posibilidad, tanto Marco como yo, de conversar con él. Realmente es una pérdida importante para el periodismo de nuestro continente. Además es una persona muy comprometida con la lucha por los derechos humanos. Bueno, tenemos que empezar con lo que fue la cumbre el 15 y 16 de septiembre en La Habana. Una cumbre del G77, a mi gusto, bastante particular. El G77 existe ya hace muchos años, hace casi 60 años, desde el año 64. Siempre tuvo esa finalidad de ser una especie de respuesta del sur a los organismos de los países ricos, de los países centrales. Pero esta cumbre en La Habana tuvo primero esa particularidad. Fue en La Habana y tuvo una convocatoria bastante impresionante. La cantidad de jefes de Estado, de gobierno que participaron. Entre ellos muchos de los jefes de los presidentes latinoamericanos, y además fue unos días antes de que comenzara la Asamblea General de la ONU, ¿verdad? Lo cual permitió que se hicieran discursos y pronunciamientos, creo que en todas las direcciones posibles, no solo dentro de la cumbre hacia los países que lo integran o hacia la interna de los propios países de los diferentes mandatarios, sino también una suerte, no de contracumbre, pero con mensajes dirigidos a la ONU, a ese otro organismo. Y también porque contó con la participación de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que hizo también un discurso muy interesante. Creo que estamos en contacto ya con Sacha Lorenti, ex ministro de Gobierno de Evo Morales, también fue representante de Bolivia ante las Naciones Unidas y ex secretario general ejecutivo del ALBA. Bienvenido el doctor Sacha Lorenti a Macondo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Qué gusto. Un privilegio estar con ustedes. Saludos desde La Paz. Buenas noches, Sacha. ¿Qué primera impresión
tienes de este encuentro, esta cumbre G77 más China en La Habana, con la participación de más de 100 países y muchos de ellos representados por las más altas figuras políticas de esos estados? Bueno, como tú muy bien apuntabas, el G77 va a cumplir pronto 60 años. Esta cumbre es la primera que se realiza casi en 10 años. La anterior cumbre del G77 se llevó adelante justamente aquí en Bolivia, el año 2014. Bolivia presidió el G77 entonces y se celebró la cumbre por el 50º aniversario del grupo. Y antes de la cumbre de Bolivia no se realizaba una cumbre, calculo que en 10 años. Y esto debido a que la diversidad del grupo impedía que éste se ponga de acuerdo. Quiero recordar que son 135 miembros, países, los miembros del G77. Esto representa más de 2/3 de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, con una amplísima diversidad, no solamente geográfica, sino también política. Y es complicado poner de acuerdo a 135 países en cualquiera de los temas. Pero creo que lo que ha sucedido en estos días en La Habana es una prueba clara de que algo está cambiando en el mundo. Puede ser un cambio lento, pero es una señal de que se están reactivando por lo menos este tipo de grupos de negociación para plantear una alternativa al orden internacional. Además del G77, el otro gran grupo de Naciones Unidas es el movimiento de los no alineados. La diferencia entre los dos grupos es que el primero, el G77, es un grupo negociador, es el más importante y más grande grupo de negociación de Naciones Unidas, sobre todo para temas económicos, de desarrollo sostenible, fundamentalmente. No se ocupa de temas políticos a diferencia del movimiento de los países no alineados. Pero el hecho de que se haya hecho una cumbre tiene mucho que ver con el liderazgo de Cuba en este tema. Ha sido una iniciativa de la presidencia cubana que ha tenido un respaldo impresionante, la verdad, de los jefes de Estado, de gobierno y cancilleres que participaron en La Habana en estas jornadas. El G77 tiene un rol muy importante, sobre todo en negociaciones vinculadas a cambio climático, a desarrollo sostenible, a ciencia, a innovación, y creo que es una señal positiva. Los cambios en Naciones Unidas son muy lentos. Yo creo que las fuerzas que se están conformando en el mundo van a provocar cambios de mayor profundidad, no solamente en el sistema de Naciones Unidas, sino también en la propia arquitectura económica y financiera. Ya ustedes lo han analizado a través de lo que está sucediendo con los BRICS, para dar solamente un ejemplo. Sacha, muchas gracias por estar en Macondo. Antes de ir al tema de la arquitectura financiera, que es un tema medular, retomo esto último de los BRICS. Se reunieron hace poco en Sudáfrica, ampliaron la cantidad de integrantes, ahora está el G77 que hace esta reunión en Cuba, vuelve el concepto de sur global con fuerza en revistas especializadas en relaciones internacionales de Estados Unidos. Hay un nuevo momento de esto que se llama, en términos generales, el sur global. Y si es así, además, ¿cuál es el rol de China en esto? Porque de hecho el titular era G77 más China, ¿no? Como subrayando el más China. ¿En qué momento estamos de esto que se llama sur global y qué estás viendo? Bueno, el nombre del grupo es G77, bueno, porque fueron 77 países los que fundaron el grupo en 1964, y luego, por las particularidades distintas de China, China se suma al grupo y bueno, lleva desde hace ya muchos años el nombre de G77 más China. El hecho de que haya resurgido el grupo de una manera tan visible como la cumbre, pienso que es una señal muy positiva que no puede separarse de lo que está pasando con el cambio en la estructura económica en el mundo, y con el hecho de que, como es ya
creo parte del sentido común, se ha acabado la época de la unipolaridad. La unipolaridad que obviamente surgió después de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, que duró hasta aproximadamente el año 2015. Es decir, desde 1990-91 hasta el año 2015 hubo una hegemonía total en todos los planos de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuáles creo que han sido los tres hechos, sobre todo político-militares, que dan señales del cambio de un mundo unipolar a otro todavía sin una definición clara? Creo que el primero fue la derrota de Estados Unidos y sus aliados en los intentos de dominación de Siria. Creo que esa fue la primera señal, ahí por supuesto con la participación rusa e iraní en ese conflicto armado. Hoy, Bashar al-Assad, de quien los estadounidenses decían que era un dead man walking, un hombre muerto caminando, hace algunos años está ahora justamente en China, en una visita de Estado. El segundo hecho creo que fue el hecho de que Estados Unidos no pudo dominar, no pudo lograr acabar con el régimen de gobierno, más bien con el gobierno, con la revolución, más bien con la revolución bolivariana. Ahí Estados Unidos sufrió una derrota enorme, porque distintos gobiernos desde Obama intentaron apropiarse del petróleo venezolano y la revolución bolivariana triunfó. Creo que fue la otra señal del declive de la unipolaridad estadounidense. La tercera es obviamente el surgimiento de los BRICS como una estructura que se va afianzando incluso paralelamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y el hecho de que lo que está sucediendo ahora también en Ucrania, con la primera vez que se pone un freno, digamos, a los intentos de expansión de la OTAN. Creo que esas son algunas señales de que está cambiando el mundo. No sabemos hacia dónde va a cambiar, pero la señal del G77 es importante porque de todas maneras necesitamos configurar una instancia de gobernanza global. Una instancia de gobernanza global para asumir los desafíos que tenemos como humanidad, que ningún país por sí climático, como la disrupción tecnológica o como la amenaza nuclear, el armamentismo y la guerra. Creo que esas son algunas señales positivas. Reitero, no sabemos hacia dónde, por lo menos yo no puedo percibir hacia dónde vamos, pero el G77 puede ser un mecanismo de negociación que permita avanzar en estos temas. Pero bueno, ya podemos hablar en algún momento de lo que significa las Naciones Unidas y su propia crisis. Sacha, buenas, muchas gracias por estar aquí, encantada de saludarte. Lo de las Naciones Unidas te lo voy a preguntar más adelante, pero al principio te quería pedir que intentemos destacar 3, 4, 5 claves, elementos principales de ese nuevo orden económico internacional, de ese cambio del sistema financiero del que están hablando tanto Lula como Gustavo Petro. ¿Cuál va a ser la diferencia del sistema actual, que dicen que está desacreditado, el sistema de Bretton Woods? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Sí, bueno, algunas señales. Yo creo que una de ellas es que el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, haya negado un cambio en la estructura, en la forma de tomar decisiones, ha hecho y va a provocar que se conformen estructuras económicas y financieras paralelas al Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y la Unión Europea suman casi el 50% de los votos. Solamente ese grupo de países, el 50% de la decisión del Fondo Monetario Internacional solamente recae en esos países. Por supuesto que eso genera una reacción del resto. El hecho de que los BRICS estén empezando a encontrar formas, por ejemplo, de eludir al dólar como moneda de las transferencias internacionales, es otra señal del debilitamiento de
del modelo vigente desde 1945 en lo económico y financiero. Lo otro es las propias fuentes de préstamos o créditos para el desarrollo. El Banco de los BRICS, junto a otras iniciativas regionales, está cambiando de dirección de lo que antes era el Banco Mundial. Para darles un ejemplo, el Banco Mundial, cuando hacía préstamos en Bolivia, los hacía condicionando, por ejemplo, la privatización de servicios básicos como agua, electricidad, telecomunicación. Prestaban dinero, pero a cambio de la privatización. Está cambiando esa forma de relacionamiento también con las formas de conseguir crédito para el desarrollo. Ese es otro cambio. La forma en la que China se relaciona con los países de África o de América Latina es distinta a la que se relacionan Estados Unidos o las potencias europeas con África y con América Latina en términos de respeto a sus propias a principios, como el de no injerencia en los asuntos internos, que están también inscritos en la propia Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que ahora hay una pugna por recuperar el espíritu del multilateralismo, que fue lo que hizo que se cree la Organización de Naciones Unidas. El multilateralismo es todavía un horizonte al que llegar, es un objetivo al que llegar. Todavía no tenemos un sistema multilateral. Lo que pasa, lo podemos conversar ahora con las Naciones Unidas, es un ejemplo. Sacha, quiero hacerte una consulta en relación con cómo estuvo posicionado América Latina en este G77, porque observamos primero que la canciller mexicana Alicia Bárcenas se presentó e hizo el pedido de reintegración de México al G77, que había abandonado en 1994, que fue resuelto por aclamación, con un mensaje además directo de López Obrador, pero también la presencia de muchos jefes de Estado de América Latina. Estuvo Lula, estuvo Luis Arce, Gustavo Petro, Xiomara Castro. Realmente fue una presencia, Nicolás Maduro, por cierto, también Díaz-Canel, que era el anfitrión. Una presencia, por cierto, de muy alto nivel y donde me impresiona como que América Latina, bueno, ese vuelco a la izquierda que se dio en los últimos años. No mencioné a Alberto Fernández, que también estuvo, incluso cuando Argentina está en campaña electoral, tiende también a consolidarse en este tipo de espacios internacionales como un ámbito de coordinación. ¿Es tan así o todavía no se refleja esas opciones políticas que están tomando nuestros pueblos en la coordinación en el ámbito internacional? Sí, yo creo que tienes toda la razón en términos de destacar el liderazgo de América Latina y el Caribe. Recordaba que la anterior cumbre que se realizó del G77 fue hace 9 años y fue una cumbre conmemorativa. De acuerdo a las normas del G77, se debería realizar una cumbre de jefes de Estado cada 5 años. Y esta cumbre debería rotar, una en África, una en América Latina y el Caribe y otra, la siguiente, en Asia. La anterior que tenía que realizarse era en el año 2011 y tenía que hacerse en Libia. Y no se pudo hacer en Libia justamente por lo que pasó con el gobierno de Muammar Gaddafi y la presencia también de la inefable OTAN. Entonces, yo creo que el liderazgo de América Latina y el Caribe, y sobre todo el liderazgo cubano, impulsó que se lleve adelante esta cumbre, haciendo una lectura de lo que pasa en el mundo, y existe sí un ánimo positivo para llevar adelante y darle mayor vitalidad a este tipo de grupos de negociaciones. El caso de México es muy importante porque sucede que México se separó del G77 porque se incorporó a la OSDE, ¿sí? Porque son grupos, si se quiere, antagónicos de negociación en los temas que se dilucidan en la Organización de Naciones Unidas. Los intereses de la OSDE no son los mismos que los intereses del G77 en términos de desarrollo, en términos de financiamiento para el desarrollo fundamentalmente. Entonces, el hecho de que México haya dado esta señal tan importante de mirar al sur
y no mantener la política de pertenencia a la OSDE, creo que es una señal muy, muy fuerte, no solamente por el hecho de que un país lo haga, sino porque México, por supuesto, es uno de los países más grandes de América Latina y el Caribe, tiene una de las economías más importantes, y yo creo que es una señal. Tenemos todavía otros dos países que son parte del G77 y son parte de la OSDE, el caso de Chile y el caso de Colombia, que, bueno, esperemos que también pueda tomar una decisión parecida a la de México. Sacha, en la cumbre del 77, en intervenciones en Naciones Unidas, se habla de algo que vos conocés bien porque has estado mucho en ambos lugares, que son los bloqueos económicos, en particular a Venezuela, a Cuba, que son unilaterales por parte de Estados Unidos. ¿Cuál pensás que es la importancia de estos espacios para poder presionar de cara a que se quiten estas medidas unilaterales, coercitivas, esta, digamos, correlación de fuerza, por lo menos discursiva en un primer momento, para que se pueda, digamos, quitar ese andamiaje que impide cualquier desarrollo nacional? ¿Y cuál pensás que es la importancia de este sur global para que también haya alternativas en caso de que los bloqueos efectivamente sean inamovibles, ¿no? En los dos sentidos. Sí, yo creo que estamos ante la lucha, reitero, por recuperar el multilateralismo en las relaciones internacionales. No es suficiente un mundo multipolar, no es suficiente. Tiene que, además de la multipolaridad, tiene que venir eso de la mano, tiene que venir de la mano el multilateralismo. Y el multilateralismo son reglas acordadas comúnmente bajo principios, como el principio de no injerencia en los asuntos internos, el no uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza para la resolución de controversias, etc. Entonces, el hecho de que estos países hayan reiterado su oposición a las medidas coercitivas unilaterales que fundamentalmente Estados Unidos y varios de sus aliados imponen a varios países, es una señal también para la búsqueda de este sistema multilateral que todavía es un objetivo a seguir. Y yo creo que la diferencia de lo que está pasando ahora con lo que pasó hace algunos años, que sí, lo dices muy bien tú, Marcos, antes era una propuesta más de principio y hasta retórica. Hay que recordar que Naciones Unidas ha aprobado 29 resoluciones consecutivas, casi por unanimidad, condenando el bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba. Pero ahora, gracias a esta nueva estructura económica financiera que están haciendo, fundamentalmente por los BRICS, ese discurso viene de la mano de, poco a poco, algunas medidas de carácter concreto y material. ¿Qué es lo que hace falta? Es decir, lo que yo reclamo, digamos, a los países que condenan el bloqueo, es que lo que tienen que hacer es comerciar con Cuba, tienen que comerciar con Venezuela. Está bien la condena, pero el bloqueo contra Cuba dura ya más de 6 décadas. Entonces, es hora de traducir ese discurso en hechos concretos y creo que se va consiguiendo poco a poco. Y las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Zimbabue, contra Irán, por ejemplo, no deberían tener cabida en un mundo basado en reglas, basado en el derecho internacional. Sacha, ahora sí que toca preguntarte sobre, bueno, la crisis de las Naciones Unidas de las que acabas de hablar. Tú representaste a Bolivia ante la ONU en unos momentos geopolíticos difíciles. Recuerdo muy bien tus intervenciones. Te quería preguntar a qué te refieres tú cuando hablas de la crisis de las Naciones Unidas. Porque también tenemos voces, digamos, desde el otro lado, ¿no? Ahora está la Asamblea General de la ONU, estuvo Zelensky diciendo que hay que reformar totalmente el Consejo de Seguridad porque países agresores no pueden tener el derecho a veto y mientras esto siga así, pues no va a servir de nada la ONU. Por un lado, quiero preguntarte
Eso, ¿a qué te refieres tú cuando hablamos de la crisis? ¿Y qué opinas sobre, bueno, declaraciones como la de Zelensky, la reciente? Sí. Gracias, Ina. Tuve la oportunidad de conocer el Consejo de Seguridad desde adentro. Pude presidirlo en un par de ocasiones mientras Bolivia era parte del Consejo de Seguridad. Y obviamente es una instancia que está paralizada desde hace mucho tiempo. No solamente paralizada por el poder de veto de estos cinco países, sino paralizada porque incluso cuando se aprueban resoluciones no se cumplen. Está absolutamente inutilizado. Pero hay que recordar que Naciones Unidas es lo que quieren los Estados miembros que sea. No es una cosa distinta, alejada de los Estados. Por ejemplo, el presupuesto aprobado en diciembre del año pasado de Naciones Unidas llega a 3.400 millones de dólares para todos los temas. 3.400 millones de dólares, asuntos humanitarios, paz, derechos humanos, salud, educación, todo lo que se imaginan, UNESCO, UNICEF, etc. 3.400 millones de dólares. ¿A cuánto asciende el presupuesto militar solamente de los Estados Unidos? Cerca a 900.000 millones de dólares. Entonces, Naciones Unidas es el reflejo de lo que los Estados quieren que sea. Y ahora el interés, sobre todo de los Estados Unidos durante toda la época de unipolaridad, ha sido destruir la estructura multilateral, porque no le sirve de nada. Porque utilizaba el multilateralismo cuando le convenía y cuando no. Lo que pasó es muy conocido ya, a mí me alegra mucho de que casi en todos los continentes se recuerde lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en Afganistán, etcétera, lo que está pasando ahora con Cuba, con Venezuela. Todas esas acciones absolutamente violatorias del derecho internacional, de los principios y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay potencias, fundamentalmente Estados Unidos y sus aliados, a las que no les interesa el derecho internacional y no les interesa que exista una instancia de gobernanza global. Yo creo que eso va a cambiar. Otro ejemplo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ¿sí? Estados Unidos habla de procesar a uno y otro en la Corte Penal Internacional. Yo estuve presente en Naciones Unidas cuando una de las fiscales anunció que se iba a iniciar una investigación por la comisión de crímenes de guerra por soldados estadounidenses en Afganistán. ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos? No solamente sancionar personalmente a la fiscal y al equipo de fiscales e investigadores de la Corte Penal Internacional, sino amenazar con incluso acciones de carácter militar contra la Corte Penal Internacional. Ese es el nivel de trato hacia la institucionalidad del sistema multilateral. Entonces, yo creo que el cambio en Naciones Unidas no va a venir sino de una crisis que creo que se está larvando, que se está generando. No digo necesariamente una crisis como la de la Segunda Guerra Mundial, ojalá que eso no suceda nunca más, pero sí que, reitero, esta señal que dan los países del BRICS es la más importante, yo creo, de lo que va del siglo, sobre la posibilidad de transformar la estructura económica y financiera y sobre la base de esos cimientos, la estructura de la gobernanza global. No vamos a poder afrontar el tema del cambio climático, de la disrupción tecnológica, de la amenaza nuclear o de la desigualdad, si es que no se transforma el sistema de gobernanza global. Creo que eso es comprensible por todos y, reitero, la transformación de Naciones Unidas vendrá de una crisis, ojalá que no sea una crisis, reitero, como una guerra, pero el mundo está cambiando y creo que lo está haciendo de manera acelerada. Muchas gracias, Sacha Lorenti, por habernos acompañado en Macondo. Si
si te animas en una línea, me gustaría que hicieras algún comentario sobre la participación de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la cumbre, porque también hizo un discurso muy fuerte, llamándola campeón del multilateralismo e instando a que mantenga esa posición en defensa de la igualdad de los pueblos. Entiendo que fue un mensaje también del secretario general dentro de un organismo, de un grupo que es el mayor grupo coordinado de la propia ONU, pero no deja de ser significativa su presencia en Cuba y su discurso. Gracias, Sacha. Sí. Antes de despedirte, te pedí una reflexión sobre eso. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por la oportunidad. Saludos a Ina y Marcos, es un gusto, la verdad. Bueno, no voy a ser diplomático al referirme al secretario general. Él tiene un discurso que se acomoda a cualquier circunstancia. Si va a una cumbre de la OTAN, va a decir que la OTAN es una maravilla y una defensora de la paz mundial. Si va al G77, va a ser lo mismo. Es un diplomático a quien he tenido el gusto de conocer, porque es una persona muy inteligente, muy brillante. Pero es un político que tiene que navegar las dificultades de mantener a flote a una organización como las Naciones Unidas, a la cual la presionan presupuestariamente y tiene que intentar quedar bien con todo el mundo, que eso sí es muy, muy, muy difícil. Una gran habilidad, por cierto. Muchas gracias, Sacha Loretti, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y vamos a un corte, Ina. Bueno, vamos a un corte, Lean y Marco. Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Macondo y vamos a abordar un tema que, como bien decía Ina, todavía no hemos analizado como corresponde, porque es un país importante, la región donde han pasado muchas cosas. Estoy hablando de Honduras, donde hace 1 año y medio está gobernando Xiomara Castro, que regresó
al poder, esa es su fuerza política, luego de los largos años de golpe de Estado, y que ha dado varias noticias en estos días respecto a su acontecer político, tanto por su intervención en el G77, del cual estábamos hablando justamente ahora con Sacha Llorenti, como por las denuncias que hizo hace muy pocas semanas acerca de determinados planes de desestabilización encabezados por actores internos. Así que para hablar de este tema nos acompaña Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, a quien agradecemos la presencia en Macondo, junto a Ina, Leandro, darte la bienvenida, Gerardo. Y bueno, hay muchas maneras de empezar a preguntar, pero siguiendo, porque veníamos hablando del G77, tomar ese punto de partida donde Xiomara Castro, en ese ámbito, dijo algo que nos llamó la atención, que planteó el horizonte del socialismo democrático en Honduras, al cual llamó una visión y razón de ser, y habló a su vez de una consulta popular para afianzar ese horizonte del socialismo democrático. Así que abrir por ahí, ¿qué es el plan del socialismo democrático? ¿Con qué tiene que ver con la consulta? ¿Hacia dónde va este proyecto estratégico que hoy encabeza Xiomara Castro? Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos compañeros, compañeras y a toda la gente que sigue este programa Macondo. Pues gracias por el espacio de platicar un poco sobre Honduras. Como bien lo mencionabas, este es un proceso que ya tiene casi 15 años. El presidente Manuel Zelaya Rosales planteó allá en 2009 una consulta al pueblo de Honduras para saber si la población quería tener un cambio estructural en lo que es la forma de gobierno, la forma de generación de las riquezas y la forma de distribuir esas riquezas, ¿no? Esas relaciones sociales de producción que son las que marcan el quehacer o el devenir de un país. La constitución que tenemos es una constitución creada hace más de 40 años, que fue el paso de las dictaduras militares al neoliberalismo. Esa constitución, esos 40 años, lo que heredaron al país es convertirnos en el segundo país más pobre de la región, del continente, solamente detrás de Haití, un país con una riqueza muy concentrada en apenas unas pocas familias y un 75% de pobreza. Cuando Zelaya plantea una consulta popular para lo que podría ser una nueva constituyente, el 28 de junio del 2009 le dieron un golpe de Estado. En aquel momento, la gente del Partido Liberal, que era el partido de derecha del cual venía Zelaya, y los sectores de izquierda histórico de Honduras, hicimos una alianza y creamos lo que se llamó el Frente Nacional de Resistencia Popular, que después se convirtió en el Partido Libertad y Refundación, que participó en 2 elecciones, y en la tercera, en 2021, ganamos de manera aplastante en lo que nosotros consideramos que es un referéndum, ¿no? Si el pueblo de Honduras no quisiera un cambio, entonces jamás hubiéramos tenido oportunidades de poder llegar al gobierno. Lo hicimos con la compañera Xiomara Castro a la cabeza. Cuando el presidente Zelaya fue obligado al exilio, ella siendo la primera dama, se convirtió en una dirigente de ese frente de resistencia y se convirtió en la candidata natural de esta fuerza política y llegó al gobierno con un 51% de aprobación frente a un 30% de lo que fue la narcodictadura que lideró Juan Orlando Hernández, que hoy está preso en Nueva York por sus vinculaciones con el narcotráfico. Entonces esa disputa de esos 15, 17 años que hemos venido llevándola en el país, mantiene 2 polos que se mueven poco. Por una parte está el polo de los que no quieren que cambie nada en Honduras, de esas fuerzas ultraconservadoras, muy vinculadas a los beneficios que da ser muy amigo de los Estados Unidos, del Pentágono. En Honduras está la base militar más grande de los Estados Unidos en la región, que es la base de Palmerola. Esos sectores que históricamente estuvieron muy cercanos a transnacionales, que tenían como una lógica muy lejos de América Latina, muy cercana a Estados Unidos y sus intereses. Y por otra parte tenemos a esta otra fuerza política que cada vez ha venido creciendo más, que tiene, entre otras cosas, una mirada muy latinoamericana. Reivindicamos mucho el pensamiento del héroe centroamericano Francisco Morazán, que fue el presidente de la Federación de Repúblicas Centroamericanas hace casi 200 años, y que tenía el sueño de Bolívar, el sueño de Martí, de una unidad regional latinoamericana frente a las amenazas o las presiones
de las potencias. Esa visión latinoamericana también tiene una cercanía con lo que es el socialismo del siglo XXI, y en Honduras tiene el apellido de socialismo democrático porque creemos en la consulta permanente y la participación de la población a través de diferentes temas y decisiones que tienen que ver con lo político y lo económico. El socialismo democrático, que plantea libertad y refundación, retoma esos principios del socialismo del siglo XXI, del socialismo clásico, pero también los principios del liberalismo, que hasta la década de los 50 tenía posiciones muy fuertes en Centroamérica en contra de esas transnacionales norteamericanas, en contra de esa expropiación de los recursos por empresas extranjeras. Ese liberalismo que también llevó a procesos como el de Juan Jacobo Arbenz en Guatemala en la Revolución del 44, que también fue parte de la huelga del 54 en Honduras, que se reflejó en una herencia del pensamiento del general Sandino, en el que hubiera una dignificación del estado del bienestar de la población y no tanto un entreguismo a los intereses transnacionales extranjeros. En ese sentido, esta disputa que ahora encabeza la presidenta Xiomara Castro plantea, por ejemplo, poner un alto a las privatizaciones, poner un alto a la entrega de contratos leoninos a empresas extranjeras, puso un alto a la explotación minera sin ningún control, está exigiendo una redistribución fiscal con una ley de justicia tributaria. Entonces, toda esa, romper ese oligopolio, esa concentración de las riquezas y plantear una redistribución de las mismas, llevó a que a menos de 2 años de gobierno ya hayan fuerzas, las mismas que se confabularon en 2009, confabulándose nuevamente y amenazando con un golpe de Estado a la presidenta. Xiomara Castro es una líder política en Honduras y es una líder política en América Latina. Viene de ser la presidenta de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y ahora, en 2024, será la presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y también será al mismo tiempo la presidenta pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano. Esto solo es posible por esa visión unionista, integradora, en la que el año pasado, por ejemplo, tuvimos algunas tensiones porque la presidenta Xiomara Castro decidió no asistir a la Cumbre de las Américas porque el anfitrión, que era Estados Unidos en ese momento, había dejado por fuera a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, Xiomara tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, pero no suelta sus buenas relaciones con América Latina, y eso genera tensiones, y también eso genera que la presidenta sea tan querida y que tenga este papel tan relevante en el proceso de integración latinoamericana frente a las diferentes amenazas que sufrimos como región. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante todo lo que cuentas y la verdad que es ilusionante ese proyecto. La pregunta que surge inevitablemente es cómo pasar de los planes, de las palabras a los hechos en un país como Honduras, que tiene el vecino que tiene, con las élites que evidentemente no van a querer perder sus privilegios, con los intereses económicos de las multinacionales explotadoras, cómo acabar con ese modelo, cómo distribuir la riqueza mejor, cómo se va a implementar todo esto y además pues dentro de un mandato que es corto, ¿no? O sea, siempre son pocos años para hacer tantas cosas. Sí, bueno, creo que la primera respuesta que te podría dar es que se va a hacer a un costo que no será poco. Y ese costo es la presión permanente que recibimos de diferentes sectores. La presidenta, por ejemplo, en este momento en Honduras, está bombardeada 24 horas por un cerco mediático que responde a esos intereses de esas élites. Y también por eso agradecemos espacios como el de ustedes que permiten justamente llegar a otras personas con otros mensajes. Solo para poner algunos ejemplos de las cosas que está haciendo la presidenta. En Honduras, ella está subsidiando el tema de la energía. La gente más pobre de Honduras, que es más de 1 millón de hondureños y hondureñas en una población de 9 millones, no paga energía eléctrica. Y la forma en la que lo hizo fue revisando los contratos en las que algunas empresas estaban haciendo multimillonarias por contratos que eran totalmente contrarios a los intereses del país, amañados, amarrados, y esos contratos fueron disueltos y ahora esos contratos se están volviendo a plantear y eso permite que haya la capacidad de hacer ese subsidio.
Otra de las cosas es el tema de suspender los fideicomisos. Los fideicomisos le habían entregado la riqueza del país y el manejo de las empresas públicas del país a un grupo de bancos. Al regresar esos fideicomisos y volver a fortalecer las empresas del Estado, se ha permitido, por ejemplo, que ya haya abastecimiento de medicina en los hospitales, que se estén reconstruyendo más de 1.500 escuelas que estaban en el abandono, que la gente más pobre también pueda acceder a algo que se llama el bono tecnológico, que es asistencia en fertilizantes, en herramientas, en abono y también acceso a créditos que la banca privada jamás le hubiera dado a un vecino pobre en Honduras. Esto está relacionado con una apertura internacional. Honduras suspendió sus relaciones con Taiwán, abrió relaciones con China, abrimos relaciones con Sudáfrica, ya tuvimos la visita de la canciller de la India en el país, ya nuestro canciller estuvo recientemente en la India, tenemos una excelente relación a nivel de BRICS y con el Banco de Desarrollo del BRICS. Recientemente acabamos de traer a Honduras la CAF, el andino del fomento, pero al mismo tiempo pagando una deuda que es escandalosa, pero con mucha disciplina fiscal se sigue pagando. Logramos un nuevo acuerdo con el FMI y un nuevo paquete que eso en el país lo que hizo fue que redujo el nivel de riesgo país de 9 puntos a menos de 3.5. Eso permite traer inversión de estas grandes potencias, pero también permite traer inversión de América Latina y del Caribe. Entonces, ¿por qué es clave para nosotros CELAC? Bueno, porque CELAC permite que un país tan pequeñito como Honduras y tan pobre pueda negociar en bloque frente a las grandes potencias, ¿no? Es difícil para Honduras, por ejemplo, negociar con países europeos o con la Unión Europea, es difícil para Honduras negociar con los Estados Unidos o con otras potencias, pero como CELAC o como Sistema de Integración Centroamericano es posible tener mejores acuerdos y mejores negociaciones. Ahora el éxito más reciente que tenemos fue haber construido junto con el pueblo de Honduras una Corte Suprema de Justicia que no responde a los intereses de estas élites, y ahora estamos a pocos momentos de elegir un nuevo Ministerio Público que tenga la misma independencia. Por eso fue la amenaza del golpe de Estado, porque perdieron el control del Poder Judicial y perdieron una herramienta que en otros países han sido utilizadas para hostigar a gobiernos que plantean cambios. ¿Qué fue lo que hizo la presidenta? Nos convocó a las calles. El 29 de agosto, recién pasado, 150,000 personas estábamos en Tegucigalpa acompañando a la presidenta, porque también en nosotros y en nosotras vive la amenaza de un golpe de Estado. Cuando vemos que otra vez un gobierno progresista está bajo amenaza, pues salimos a la calle, que fue lo que hicimos durante 14 años de resistencia. Entonces, es una lucha diaria aquí. La presidenta ha decidido mantener una posición fuerte, el pueblo la está acompañando, y en esta ocasión, a diferencia de hace 14 años, las Fuerzas Armadas han expresado su voluntad de mantener el Estado de Derecho y no caer en esas dinámicas que lastimosamente rompieron el orden constitucional en 2009. Entonces, poco a poco vamos ganando terreno. Es complicado el tema de la pobreza en el país. Es una población que todavía sigue saliendo mucha gente en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. La presidenta justamente estará en algunos días saliendo de Nueva York, se va a dirigir a McAllen, Texas, que es el principal centro de detención de migrantes del sur de los Estados Unidos, y va por dos razones puntuales. Uno, es para garantizar las condiciones sean dignas, que sean humanas, que no se vuelvan a repetir esas imágenes horribles de ver niños hondureños y niños centroamericanos en jaulas, ¿no? Sino que haya una dignificación y que se permita la reunificación familiar. Pero segundo es que Estados Unidos entienda que la única manera de frenar la migración de Honduras y de Centroamérica en los números que está, no es militarizando las fronteras, no es haciendo políticas coercitivas, sino es trabajando en coordinación con gobiernos que, aunque podemos ser de izquierda, no por eso no podemos colaborar y coordinarnos con los Estados Unidos para traer inversión, para generar apertura como esta que tenemos con China, para generar nuevos y mejores empleos más dignos, porque es la única manera, combatiendo la pobreza y trayendo un desarrollo económico, que vamos a frenar la migración, y eso es algo que nos conviene a nosotros, pero también que está dentro de los intereses de los Estados Unidos. Así que desde ahí
planteamos una agenda en conjunto con ellos, así como con otros países planteamos desde los intereses de la población hondureña agendas en comunes, más allá de que podamos tener diferencias ideológicas, porque somos un gobierno socialista y democrático, y otros países pueden que no lo sean, pero nuestro interés y nuestra responsabilidad como gobierno es velar por los intereses de la población hondureña. Vicecanciller, me surgen una cantidad de preguntas, pero voy a hacerle una porque así nos vamos turnando con mis compañeros. Esta reforma tributaria que hace pocos días dio ingreso la presidenta en el Congreso, sobre todo cambia, por lo que tengo entendido, por lo que he leído de analistas, el régimen de exoneraciones que hoy le cuesta al Estado alrededor de 60.000 millones de lempiras, o sea, cerca de 3.000 millones de dólares por año, y que está concentrado en muy poca gente y en muy pocas empresas, pero ¿tiene los votos en este momento el oficialismo para llevar adelante ese proyecto? ¿Tiene las mayorías necesarias? ¿Cree usted que puede estar en ese proyecto el motivo por el cual están atacando o están cercando a la presidenta desde la oposición? Sí, nosotros habíamos logrado con otros sectores, incluso sectores que fueron en alianza con nosotros en Libertad y Refundación en Libre para vencer a la narcodictadura. Esos sectores, por ejemplo, nos acompañaron para la elección de una Corte Suprema de Justicia, como decía, diferente, nueva, independiente. Estos sectores también nos estaban acompañando en el tema de la elección del fiscal. Pero nuestro compromiso es justamente cambiar estructuralmente lo que genera pobreza y lo que genera inequidades en la sociedad. Y una de esas cosas es que los impuestos en Honduras, las exoneraciones fiscales en Honduras, se pasaron de ser algo que era muy específico y muy exclusivo para fomentar inversiones a una piñata en el gobierno de Juan Orlando Hernández y la narcodictadura. Aquí, quienes eran amigos del régimen, se les dieron todo tipo de exoneraciones y todo tipo de incentivos, y no es cierto que es una ley que afecte a los empresarios, pero no es cierto, es una ley que le quita esos enormes privilegios a un pequeño grupo que la presidenta ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas caracterizó muy bien como un grupo de piratas, que justamente están en ese negocio de asaltar a las arcas públicas. En ese sentido, ahí perdimos nosotros, en esa votación, esa mayoría. Pero hemos ganado el respaldo de las personas. Nosotros queremos es que se entienda que la Ley de Justicia Tributaria es una ley para reordenar la política fiscal del país. Y eso fue, digamos, lo que costó ese control de la mayoría, pero es la ley del fiscal que va a investigar actos de corrupción, actos vinculados al narcotráfico, lo que generó las amenazas del golpe de Estado. Entonces, durante el mes de julio y agosto pasaron esas dos votaciones, que es la presidenta decidiendo mantener el ritmo de su gobierno y no frenar en esa búsqueda de romper esas inequidades. Entonces, ¿en qué momento estamos actualmente? Estamos negociando en el Congreso para la elección de un nuevo fiscal general, sin que eso signifique pactos de impunidad. También la presidenta está recientemente en Naciones Unidas firmando lo que va a ser el convenio para traer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, parecida a la que fue en Guatemala, aquí a Honduras, y el tema pendiente es el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Es tan delicado ese tema que pues ha venido a generar este ambiente, pero por una parte tenemos ese problema en el Congreso Nacional, pero por otra parte el respaldo popular de la presidenta sigue creciendo. Y ahí es, porque lo mencionaban al inicio, por lo que la presidenta plantea el tema de la consulta. El Congreso Nacional, ese grupo de diputados, que yo no tengo pruebas, pues, pero seguramente hay presiones y hay incentivos del sector privado para que de ninguna manera pasen esa ley, ya dejaron de representar a los intereses de la mayoría. Entonces, es difícil avanzar en un modelo socialista y democrático si no hay un proceso de consulta permanente con las poblaciones. Porque, ¿qué pasa cuando esas élites controlan a sectores parlamentarios? Entonces, esos sectores parlamentarios que debieran de representar a las mayorías, lo que pasan es que pasan a representar a las minorías. El llamado a la consulta de la presidenta también viene de ahí,
viene de tener espacios en los que le podamos preguntar directamente a la gente qué es lo que quiere y por dónde quiere que avancemos, y no a través de estos intermediarios que en este momento están traicionando el beneficio y el bienestar de la población hondureña por mantener o por intentar mantener a toda costa los privilegios de una pequeña clase y una élite económica que todavía no se termina de resignar y aceptar que perdieron el control político del país, que lo tuvieron durante muchos años y que ahora el pueblo puso a un gobierno diferente y espera actitudes y actitudes diferentes. Gerardo Torres, cuando te referís al gobierno anterior, hablas de narcodictadura y descompongo la palabra, dictadura por un lado, narco por la otra. Pienso en Juan Orlando Hernández, que fue extraditado, acusado de narco, y pienso en el discurso que daba Xiomara Castro, que acusaba a quienes conspiraban de ser las élites del crimen organizado con estructura del narco. Cito sus palabras. ¿Quién es este actor interno que evidentemente tiene una serie de conexiones que van hasta el expresidente, que hoy están operando, que son estructuras criminales? ¿Qué es lo que ahí anida? ¿Qué es lo que ahí amenaza? ¿Qué volumen tomó esto en los años anteriores? ¿Qué representa como factor de desestabilización interna? Bueno, da para hablar un montón, pero yo sé que el tiempo es limitado, entonces, de manera resumida, en 2005, Manuel Zelaya se enfrentó al Partido Nacional, él con el Partido Liberal, y ya desde 2005, según las investigaciones que ha publicado la DEA, se sabía que el Partido Nacional de Honduras estaba vinculado con carteles de la droga del sur de América y de México para traslado de drogas hacia los Estados Unidos. En ese sentido, la llegada de Zelaya frena la llegada de este grupo con este tipo de aspiraciones. Esta es información que ya conocía el gobierno de los Estados Unidos. 3 años y medio después, en los que Zelaya empieza a virar su política de la derecha al centro, finalmente a la izquierda, acercándose a gobiernos como el de Lula da Silva, el del presidente Chávez, toda esta lógica sudamericana que venía en esta ola, Zelaya se empieza a separar de esas vinculaciones con el Partido Liberal y se empieza a acercar a América Latina y al socialismo del siglo XXI. Aquellos sectores que perdieron la elección del 2005, que seguían con vinculaciones con el narcotráfico, plantean una propuesta a los sectores más ultraconservadores de los Estados Unidos. Nosotros podemos parar el proyecto de consulta ciudadana y nosotros podemos parar el proyecto progresista en el cual empieza a caminarse el presidente Zelaya. Y en efecto consiguen el apoyo. Y consiguen el apoyo de quien en aquel entonces era la secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, y otros sectores que dicen hay que parar a Zelaya porque es una amenaza. Zelaya ya está demasiado cerca de Chávez, Zelaya ya está demasiado cerca del socialismo del siglo XXI. Entonces hay que parar a Zelaya. El costo para el país es que ese temor ideológico, esos vestigios de la Guerra Fría, esas políticas bastante imperialistas, ¿no? Esa imposibilidad de respetar el criterio de una población en América Latina hizo que estos sectores apoyaran a un sector que sabían que estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces era una dictadura, ¿verdad? Disfrazada de gobierno, pero era una dictadura vinculada con el narcotráfico, financiada por el narcotráfico. Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras y era el jefe del cartel más importante de Centroamérica y le estaba metiendo a los Estados Unidos miles de toneladas de cocaína todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Honduras pasó de ser un país donde había un paso marginal de la droga a ser hoy en día un país donde ya hay producción de droga. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Honduras? De manera pacífica, organizada en el Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación, participamos en elecciones en 2013, en 2017. En ambas elecciones se nos robaron las elecciones, se militarizó el país, mataron a un montón de compañeros y compañeras. Y en 2021, con un bloque de alianza, les pasamos por encima y ni siquiera el fraude pudo parar el triunfo de Xiomara Castro. Y los Estados Unidos, que ya habían tenido un cambio de Obama a Trump y nuevamente a los demócratas con Biden, deciden no acompañar más la estrategia de represión, deciden no lavarle la cara a lo que estaba pasando y frena una acción violenta y permite que la presidenta Xiomara Castro llegue al gobierno. Entonces tampoco es que sea un gobierno que llega
muy abrazado y con mucha, sino que es un gobierno que se abre camino por la lucha del pueblo de Honduras y que llega a ese gobierno por la existencia y la continua capacidad organizativa del expresidente Zelaya, que es el coordinador del partido y del Frente Nacional de Resistencia, y el liderazgo de Xiomara Castro, que permite acceder a otros sectores de la sociedad en este gran bloque de oposición. Lo que pasa hoy es que estos grupos todavía tienen estructuras armadas, todavía tienen mucho dinero, todavía tienen vinculación con algunos sectores privados, y entonces para estos sectores una corte independiente, un ministerio público independiente, una CICI, es muy peligroso, y actúan en base a eso. Entonces, lo que dice la presidenta, y siempre lo insiste, prohibido olvidar que somos resistencia, que el triunfo electoral de Xiomara Castro, el triunfo de estar ahora en el gobierno, solamente es un paso, pero que la lucha en Honduras entre esa narcodictadura y sus estructuras y esta voluntad popular de un cambio sigue, es permanente, y le faltan todavía varios capítulos adelante que tendremos que ir avanzando inteligentemente y siempre de la mano de los sectores populares, que son los que nos han permitido lograr lo que hasta ahora hemos logrado. Entonces, cuando Xiomara Castro se para en Naciones Unidas o se para en el Grupo 77, está hablando como una presidenta que está en resistencia y que se está enfrentando a estructuras criminales y también a la tradición entreguista de Honduras, en la que otros países y empresas transnacionales ven a Honduras como que fuera de su propiedad. Y lo dijo en La Habana y lo dijo en Nueva York. Hay que poner un alto a esa lógica de los pastos y traseros. Hay que darle dignidad a los pueblos y hay que mantener relaciones diplomáticas de respeto. Lo pidió para Nicaragua, lo pidió para Cuba, lo pidió para Venezuela y obviamente lo pidió para Honduras. Que se respete la voluntad del pueblo de desmantelar esas estructuras que por razones ideológicas se permitieron apoderarse de este país por más de 10 años, que hoy que la participación democrática del pueblo les puso un fin, se respete a la presidenta que se puso ahí y se respete el proyecto de transformación que ella está encabezando. Gerardo, muchas gracias por esto. Yo quería regresar un poco con una pregunta sobre la CICIG, precisamente, ¿no? La Comisión Nacional contra la Impunidad en Honduras. Yo recuerdo haber hablado hace unos años con compañeros guatemaltecos, que más allá del uso político que haya hecho Jimmy Morales expulsando del país, decían que lo veían como una suerte de pues injerencia estadounidense dentro del país. Yo quería preguntarle ¿qué representan para ustedes? Bueno, ya lo explicaste más o menos, pero ¿qué expectativa tiene y por qué tienen ustedes con respecto a esta comisión internacional, esta corte independiente? Y por otro lado, ¿por qué pues no recurrir al Poder Judicial hondureño en estos casos? Bien, bueno, mencionar que la solicitud del pueblo de Honduras de una CICI no es algo que venga de Libertad y Refundación, no es algo que venga de nuestra fuerza política solamente, sino que en 2015, cuando Guatemala tiene aquel gran fenómeno social que termina en la renuncia del presidente Otto Pérez, en Honduras está pasando un escándalo muy similar, pero en este caso es con el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por miles, los hondureños y las hondureñas estábamos en las calles exigiendo cuentas y un alto al saqueo del Seguro Social. Lo que pasaba en Guatemala retumba en Honduras y hay una exigencia del pueblo de que venga a la CICI. Juan Orlando Hernández logra una negociación bastante extraña con la Organización de Estados Americanos y no nos dan la CICI, sino que se inventan algo que se llama la MACI, que se parecía a la CICI, pero no tenía ninguna capacidad real de investigación. Pero incluso la MACI, un par de años después, que empezó a mencionar algunos casos de corrupción que eran evidentes en el país, se ganó la misma suerte de la CICI, que fue ser expulsada del país. Entonces, cuando hablamos de la CICI, es porque Honduras viene de ser, o es actualmente, uno de los países más peligrosos para ser un abogado, para ser un fiscal, para ser un periodista. O sea, es muy peligroso enfrentarse a estas estructuras
que tienen tanto poder y tanta capacidad armada. Entonces, una comisión internacional, creemos nosotros y nosotras, va a tener mayor respaldo, y los hondureños y las hondureñas que trabajen con el equipo nacional de la CICI, que trabajen con el Ministerio Público, se van a sentir más respaldados. En Honduras habían matado a muchos ambientalistas, y fue hasta que mataron a Berta Cáceres que se supo que en este país mataban ambientalistas. En Honduras han matado a muchos dirigentes, pero no suele ser un país que se gane los titulares de los periódicos internacionales muy seguido. Entonces, el acompañamiento de las Naciones Unidas, ahí creemos que puede ser un respaldo importante para la acción de investigación criminal que tanto requerimos. Lo segundo es que también sabemos que cuando esto empiece a pasar, que todos estos políticos que se hicieron multimillonarios a costa de robar del erario público o a costa de vincularse con las carteras de la droga, cuando se les empiecen a investigar, van a empezar a decir que es persecución política. Van a empezar a decir que Libertad y Refundación lo que está haciendo es que ahora que estamos en el gobierno, queremos desaparecer a otros partidos políticos. Y no es cierto. Entonces, tener el sello de Naciones Unidas también para un poco esos señalamientos que seguramente lo vamos a ver en varios sectores diciendo que los socialistas de izquierda, la dictadura de Xiomara Castro y no sé qué, están persiguiendo a la oposición, ¿no? Porque les encanta construir esas narrativas, y previendo ese escenario, el respaldo de Naciones Unidas creemos que también nos puede ayudar. Y tercero, que no es menos importante, es que después de tantos años en los que se desmontó el aparato de investigación criminal y el Poder Judicial en el país, necesita de acompañamiento técnico. Una de las cosas que estamos hablando con Naciones Unidas es que, a diferencia de Guatemala, me gustaría que la CICI no solamente se dedicara a hacer acciones de investigación por cuenta propia, sino que nos ayudara a fortalecer las capacidades investigativas de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, que, para ser muy sincero, son bastante deficientes. Honduras tiene un nivel de 96% de impunidad en muchos casos en los que no hay procesamiento, no hay manejo de prueba, no se llega a conclusión los casos, se quedan engavetados. Tenemos una mora judicial muy alta, tenemos gente que está en la cárcel hace muchos años y nunca fue declarada culpable, simplemente que nunca se siguió con el caso, que no se presentaron pruebas, que entraron como una especie de limbo. Entonces, todo ese cambio, toda esa necesidad de tecnificación también es algo que nos lleva a seguir por esta senda. Además, que fue un compromiso de campaña, porque la presidenta también fue parte del movimiento que se llamaba el Movimiento de la Dignidad o el Movimiento de las Antorchas, las Marchas de la Dignidad o el Movimiento de las Antorchas. Xiomara Castro ahí estuvo y sabe que es un clamor que no viene de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, viene de todo el pueblo hondureño que ya está cansado de estas estructuras criminales vinculadas con los sectores políticos que han manejado este país por demasiado tiempo. Entonces, esos 4 factores son los que nos llevan a esto, y ya estamos muy cerca de la instalación de la CICI en Honduras y el inicio de las investigaciones. Clarísimo, muchísimas gracias. Aclarado todos los puntos. Muchas gracias, vicecanciller Gerardo Torres. La verdad que ha sido muy ilustrativo. No habíamos dedicado todavía tiempo a analizar lo que estaba sucediendo en Honduras, pero creo que en breve vamos a poder ponernos en contacto de nuevo para seguir viendo cómo avanza todo esto que nos estabas comentando, porque realmente muy interesante, y la gente además lo señala en el chat de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, por poner atención en Honduras, y aquí estamos a la orden para lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Qué interesante Honduras, Bueno. Sí. Yo de hecho me quedé con ganas de preguntar más cosas, pero bueno, igual hacemos un capítulo 2 de Honduras, porque también todo el tema de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de lo mismo con China, ¿no? Hay como muchos temas de los que hablar de momento.
La verdad que sí, que Y de hecho tenemos comentarios de gente que también se ha quedado encantada. Oigan, que estamos cortos de me gustas, me parece, que hay que poner más. Y ya si quieren mandar alguna donación, que por cierto, Acor, muchas gracias por enviarnos 200 pesos. Gracias, no sé de qué país, pero todos son bienvenidos. Ina, Marco, antes de despedirnos y aprovechando que tenemos acá a la gran Ina Afinogénova, especialista en estos temas, antes de que te vayas a descansar, yo sé que estás con mucho sueño, que está muy tarde allá en Europa, pero no podemos obviar, sobre todo por las grandes comunidades armenias que tenemos en la región, en Uruguay, en Argentina, muchos nietos, bisnietos de emigrantes de cuando fue el genocidio, ya hace casi 100 años, están muy preocupados, años, ¿no? Sí, muy preocupados por lo que está sucediendo ahora nuevamente entre Azerbaiyán y Artsaj. Bueno, parece que deja de existir. Ina, ¿nos podés actualizar? Aparentemente sé que hay una tregua ahora pararon la cuestión armada, pero ¿desaparecería la República de Artsaj? ¿Desplazarían a la población? ¿Qué es lo que sabés vos? Efectivamente, el miércoles, hace 3 días, Azerbaiyán empezó a lanzar misiles a la zona de Nagorno-Karabaj, que es una zona que, según el derecho internacional, forma parte de Azerbaiyán, no lo reconoce como parte de Armenia ni como independiente ni de la ONU ni la propia Armenia, dicho sea de paso. Pero desde hace 30 años se autoproclamó independiente porque cuando se desintegraba la Unión Soviética, pues una zona con la mayoría armenia, unos 140.000 habitantes de mayoría armenia, no quería pertenecer ni tener nada que ver con un Azerbaiyán de población musulmana, con una cultura totalmente diferente, por más que geográficamente estén cerca. Entonces, cuando se desintegra la URSS, el planteamiento es o quiero ser parte de Armenia o quiero ser independiente. Estalla la primera guerra de Azerbaiyán, que en aquel momento gana Armenia. ¿Y qué es lo que pasa? Que logra ocupar el enclave y 7 regiones que lo rodean, de manera que 7 regiones de Azerbaiyán, que ya son tierras que no forman parte, digamos, de la disputa, pero lo ocupan también para armar una suerte de cinturón de seguridad alrededor de esa zona de Nagorno-Karabaj, que es el Alto Karabaj. Nagorno es zona montañosa, lo que significa en ruso, para que básicamente no le llegue ningún misil, para que la gente esté protegida, ¿no? Los azeríes tienen que abandonar pues estas 7 regiones en las que vivían. Se viven episodios de limpieza étnica de 2 partes. En 1994 se forma esa república autoproclamada, el Artsaj, el Nagorno-Karabaj, más estas 7 regiones que rodean el Nagorno-Karabaj, las regiones azeríes. Y desde entonces Armenia apoya a través de armamento, con militares, el servicio militar en Armenia, pues le mandaban los soldados a Nagorno-Karabaj para proteger a la población. Se viven años y décadas de tensa calma, con algunos episodios, pero nada demasiado sangriento. En ese momento, digamos que Azerbaiyán pasa por unos años de bonanza económica importantísima porque es un país rico en petróleo y gas y se empieza a preparar para recuperar esas tierras. El presupuesto en defensa, en el año 2013, el presupuesto en defensa de Azerbaiyán alcanza un equivalente de todo el gasto público de Armenia. O sea, se puede imaginar lo que se estaba cociendo. Empiezan a comprarle armas a Israel, empiezan a comprarle armas a Turquía, son los principales aliados de Turquía porque los azeríes básicamente es el mismo pueblo que los turcos y ya conocemos la historia de los
del trato de los turcos hacia los armenios, entonces los turcos obviamente apoyan aquí a Azerbaiyán. Entonces en 2020 se produce, digamos, la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, cuando Azerbaiyán hace un intento de retomar esas tierras por la fuerza. La guerra dura 44 días, una guerra de las más sangrientas en el espacio postsoviético, bueno, hasta la invasión de Ucrania, ¿no? Pero de las más sangrientas en el espacio postsoviético en estos años posteriores a la disolución de la URSS, que se cobra de entre 6.000 y 10.000 muertos, la mayoría entre militares armenios que estuvieron desplazados ahí en Karabaj. Y Rusia, la mediación de Rusia, de Putin, entre Putin lo sienta al primer ministro de Armenia y al presidente de Azerbaiyán, al cabo de esos 44 días, y firman un armisticio. Pero un armisticio bajo unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que Azerbaiyán recupera esas 7 regiones, ese cordón de seguridad alrededor de Nagorno-Karabaj. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que Nagorno-Karabaj se queda aislado de Armenia. Solo queda unido con Armenia a través de un pequeño corredor que tenía que estar protegido por pacificadores rusos, que también los despliegan como resultado de ese armisticio, como alrededor de 2.000 personas. Pero ¿qué pasa? Que Azerbaiyán desde hace 10 meses bloqueó ese corredor y no podían entrar ni alimentos, ni medicinas, nada. 120.000 personas de mayoría armenia en Nagorno-Karabaj bloqueadas. Entonces aquí, claro, hay un debate interminable porque Azerbaiyán sostiene que dentro del derecho internacional él tiene que recuperar estas tierras, son sus tierras internacionalmente reconocidas, entonces digamos que está actuando siguiendo las leyes internacionales, pero yo me pregunto, ¿qué tipo de leyes internacionales son aquellas que suponen que se bloquea a la gente, se le deje morir de hambre, se le corte el acceso a la medicina, se le asesine también, porque, bueno, siempre hay víctimas entre civiles, y ahora se está hablando pues de las limpiezas étnicas y de la expulsión forzosa de esa población armenia de sus casas, porque este tercer ataque que se produce el miércoles duró 24 horas, otra vez con la mediación de Rusia logran parar la masacre, pero claro, Artsaj disuelve todas sus instituciones que tenía armadas, su ejército, y empieza su integración en Azerbaiyán. La pregunta es, ¿cómo va a integrar a la población armenia Azerbaiyán? Hay muchísimo odio entre esa población que se remonta a los años de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, porque ha habido un sinfín de episodios de matanzas. ¿Cómo los va a integrar? ¿Les va a permitir aprender el armenio en las escuelas? ¿Cómo va a ser la cuestión cultural? Porque Azerbaiyán, desde luego, es un estado unitario y no se va a hablar de ningún estatus de los armenios dentro de Azerbaiyán, no se va a hablar de ninguna autonomía armenia dentro de Azerbaiyán. Eso por un lado, ¿no? Que hay serias preocupaciones a lo que va a Azerbaiyán con esa población. Y por lado, si se fijan en el mapa, Azerbaiyán tiene una región que es así, que es también pues una región suya, soberana, que se llama Najicheván, que es una región autónoma que no está unida con Azerbaiyán. Azerbaiyán es un enclave, es una región que tiene frontera con Armenia. Entonces, la idea de Azerbaiyán es establecer una suerte de corredor para unir esa región de Najicheván con el resto del país. Para unir esa región, ahí Germán puso el mapa, eso naranja que ven a la izquierda de todo es Najicheván.
Entonces, para unir la región de Najicheván con el resto de Azerbaiyán, Azerbaiyán sí necesita invadir Armenia, que es la zona del sur de Armenia, que es la zona de Syunik, y esa sería la invasión, pues en toda regla, que podría involucrar a Irán, que es el aliado de Armenia y que tiene una diáspora armenia tremenda, a Turquía, obviamente, que está con su proyecto de unir a los pueblos turcos y posiblemente luego alargar ese corredor hacia Turquía. Entonces, nos parece que esa guerra, tercera guerra de Nagorno-Karabaj, terminó en 24 horas, pero hay que estar muy pendientes con lo que va a pasar con ese corredor de Zangezur, como se llama, porque Azerbaiyán se siente muy fuerte ahora mismo, no se le ha puesto freno, es como se sienta el precedente una vez, no hay mucha reacción. Rusia ejerce como pacificadora, pero no, los pacificadores ni tienen mandato para usar armas, ni Rusia está ahora lo suficientemente pendiente de esta zona como para entrar en otra guerra y abrir otro frente. Entonces, de todo puede pasar en esa región. Más o menos resumido así, espero que se haya entendido. No, espectacular, Ina, una experta real de esto que estamos hablando. Acá duele mucho, la población armenia es realmente muy importante y sigue esto que está sucediendo. Me gustaría sí preguntarte cortito, porque no quiero que sigas a robar tu tiempo en este momento, pero tengo entendido que cuando empezó la guerra, ruso-ucraniana, para sustituir sobre todo las provisiones de gas ruso, la Unión Europea hizo acuerdos con Azerbaiyán. Te pregunto porque no veo cuestionamientos en este momento a algo que puede conducirse a una limpieza étnica o un desplazamiento masivo con todo lo que eso implica de población azerí, ¿no? Efectivamente, de hecho ha habido una reunión de Ursula von der Leyen con Ilham Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán, que es hijo del anterior presidente, que era Geydar Aliyev, que era a su vez pues un agente de la KGB, también al igual que Putin. Que digamos estamos hablando de un país que es autócrata, que de toda la vida con una sucesión familiar, sin poderes independientes, pero bueno, para Ursula von der Leyen es el socio fiable, así lo denominó en aquel momento. Ese tuit de hecho se estaba viralizando en estos últimos días. Y sí que para sustituir el gas ruso, para dejar la dependencia rusa en Europa, han firmado acuerdos con Azerbaiyán y Azerbaiyán está enviando el gasoducto del Cáucaso del Sur, está enviando pues toneladas de metros cúbicos de gas a Europa anuales. Entonces Europa está en una situación en la que no puede ahora reducir su dependencia de Azerbaiyán, porque ¿con qué se queda? O sea, ya rechazaste a Rusia y ahora, bueno, pues toca cerrar la boca y ampararse en esta cuestión, que es el derecho internacional, decir que, bueno, pues son tierras que son azeríes, entonces, como están actuando dentro de su propio territorio, pues nada podemos hacer. Pero, repito, a mí me parece que tenemos que pensar mucho, ¿no?, en todo eso del derecho internacional, si el derecho internacional viene acompañado de limpieza étnica. Impresionante. Pero sí, en los medios europeos yo veo o bien silencio o bien justificación de lo que está haciendo Azerbaiyán, porque se hace todo dentro de las leyes. Y ya tenemos la experiencia de lo que sucede en Gaza, en Cisjordania, en Palestina, que, bueno, eso de tener poblaciones bloqueadas y a las que además se las masacra permanentemente, sin apoyo político, ¿no? O con apoyo político muy marginal del mundo que se Por supone... eso
Lo que les estaba diciendo, ¿no? Ese corredor ese de Sanquesur, que podría unir una región, el enclave, con el resto del país. Por eso digo que si una vez se sienta el presidente y nada te dice nada, ¿hasta qué punto se sentirá impune el presidente de Azerbaiyán como para ahora envalentonarse y decir, bueno, y ahora quiero también esta parte de Armenia ya que estamos? Eso habrá que verlo. Bueno. Seguiremos atentamente. Marco e Ina. Atentamente y bueno, toca dormir. A los seguidores que todavía están con nosotros, muchas gracias. No se olviden de compartir el programa una vez se acabe y dejar algún comentario, y nos vemos aquí el jueves que viene. Así será. Chao.